Curso en línea creando entornos seguros, estrategias para la atención de la violencia en niñas, niños y adolescentes. Vamos a ver lo que concierne al módulo 1, que se abre en una pestaña emergente cuando se le da clic ahí en la plataforma. Nos abre esta pantalla emergente y viene el título y pues la presentación de la introducción. Como el nombre del módulo dice, este módulo es para sensibilizar a quienes toman el curso sobre este fenómeno y problemática fuerte como es la violencia infantil, además de señalar quiénes son los actores estratégicos que intervienen en este proceso de atención de este problema grave. Abre con un video que está muy interesante, ponen cosas relevantes, vale la pena ponerle atención y decir quizá cosas más a detalle, pero en general el video por medio de datos, por medio de estadísticas y por medio de fechas, hace una primera sensibilización para que se visualice la problemática de la violencia infantil. Se señala en esta siguiente pantalla que vas a ver en este correr del video que la violencia infantil pues no es un fenómeno nuevo, pero sí ha sido invisible durante muchos años. Y eso ha significado que se considere que esto de educar y demás es una propiedad particular interna, este enfoque de la tutela que ha generado que se dé la represión, autoritarismo, abuso y sobre todo la discrecionalidad para el cómo se educa o se guía a un niño. No se considera entonces niño, niña o adolescente, sino un menor frente a un mayor. Y en ese sentido, pues se vuelve la cuestión grave. Tan grave fue que la UNICEF en el 2001, pues le dice a los gobiernos en este informe que es urgente atender el problema, generar políticas públicas, leyes, etcétera, para trabajar en esto, ya que pues los niños a nivel mundial y las niñas, los adolescentes, pues han sufrido una serie de violencias hacia sus personas, su dignidad, su integridad física, emocional, psicológica, etcétera, bajo esta idea de que pues es la casa, es la familia y de aquí para adentro solamente nosotros y los demás no intervengan. Miren, también el video presenta un caminar sobre cómo ha ido tomando forma este asunto en la atención, en el 89 la Convención de los Derechos del Niño, en el 2000 pues se considera en la Constitución que son titulares, en el 2014 en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se asoma esto que se llama el interés superior. En el 2015 pues se materializa aquí en la ley local este asunto y pues en el 2019 finalmente se les mira como titulares de sus derechos a las niñas, niños y adolescentes. Eh, este asunto de la violencia pues llega incluso a los homicidios y en concreto en el Estado de México, 3 municipios tienen estos porcentajes altos de violencia que los mismos niñas, niños y adolescentes mencionaron. Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl, entre 30 y 40% de violencia que han sufrido eh, los estudiantes. Es necesaria la prevención, la atención y la erradicación. Y el video pues cierra con la invitación de que ubiquemos que la violencia infantil es un problema real y que debe de atenderse por el interés de la niñez, la infancia, la adolescencia mexiquense. Así abre el módulo. Las siguientes partes, la verdad es que están muy interesantes. Algunas están a lo mejor un poco técnicas, un poco no tan comunes para nosotros y también hay cosas que quizás se desconozcan, como el tema de las instancias legales y los entes jurídicos o procuradurías que atienden esto. Bueno, en el inicio pues se señala que se va a encontrar aquí, resaltando pues a quienes se consideran niños y no menores y que deben ya ser considerados titulares de sus derechos porque así lo marca la ley desde el 2019. Y también qué mecanismos hay y procuradurías que brindan esta protección. El objetivo, como ya se decía, es la sensibilización por el bienestar y el interés superior pues de la niñez.
Luego ubicar en la siguiente pantalla, pues, qué realmente se entiende como niña, niño y adolescente, desde el marco legal, pues. Niñas y niños son aquellos que tienen menos de 12 años y adolescentes aquellos que tienen entre los 12 y los 18 cumplidos. Para efectos de tratados internacionales, pues, se considera que niñas, niños y adolescentes son los menores de 18 años. Eso a nivel general en el mundo. Cuando se tenga duda de si es o no mayor a 18, pues la indicación es que se le considere un adolescente. O sea, si no hay certeza de que tiene ya los 18, se considera niño. Y lo mismo en el caso de adolescente, y lo mismo en el caso de las niñas y los niños. O sea, si se tiene duda de que es alguien mayor o menor a 12, entonces se aplica la duda y se considera niña o niño. Eso para términos de ubicar quién es una niña o niño y adolescente cuando hablamos de ellos desde la parte de las ciudades y de los marcos legales. Vienen en algunas pantallas del primer módulo, vienen estas, estos apoyos complementarios. El primero es el de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Básicamente ahí señalan en el artículo 5. Con solo dar clic ahí se puede descargar y consultar. Es para ampliar el tema. En la siguiente parte viene que es este asunto de la protección integral. ¿Qué se entiende por dar una protección integral a las niñas, niños y adolescentes? Hay que dar clic en cada una de estas ventanitas y en el caso de niñas, niños y adolescentes como titulares de sus derechos, ¿qué se entiende por eso? Pues es reconocer que son ellas y ellos quienes son dueños y asumen sus derechos, pero queda en los demás el garantizar que estos derechos se cumplan, que haya una prevención ante la amenaza o vulnerabilidad de estos derechos y que en caso de que se hayan vulnerado, pues se asegure que se restablezcan partiendo del principio del interés superior, que en este caso el interés superior es proteger estos derechos o restablecerlos si fueron transgredidos. En este caso, la número 2 tiene que ver con eso, no transgredir los derechos, es decir, que las personas que estén con menores, que tengan cuidado de sus acciones o medidas y que eso signifique no transgredir o violentar a las niñas, niños y adolescentes. Eso es no transgredir sus derechos. Y proteger a través de acciones es que la protección a niñas, niños y adolescentes pues se vea materializada a través de políticas, planes, programas, acciones, y que para eso se destinan los recursos financieros, físicos y humanos en la parte estatal, en la parte nacional, por supuesto, y en la parte municipal. Esta es lo que tiene que ver con la protección. Son tres cosas juntas que van de la mano. En pocas palabras, que es la siguiente pantalla, pues es finalmente que sí se otorgue esta protección a niñas, niños y adolescentes y sobre todo que las acciones que se realicen sean aquellas que más beneficien a su vida y su desarrollo integral, más aún cuando ya se hayan vulnerado sus derechos. Viene una segunda eh, propuesta para ampliar la información, es una agenda de la UNICEF, es para el periodo 2019-2024. Es una agenda, no es una agenda de semanas, días y años, sino es más bien un programa, es un programa detallado en 5 pasos donde la UNICEF se ha propuesto y va invitando a los gobiernos y a las personas a que se trabaje para la garantía de esta protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. También con darle un clic se accede a ella y se puede pues descargar o leer ahí en línea y es una parte complementaria de esta parte. Ahora precisar, como se dijo desde el principio, que por medio de preguntas y conceptos y datos, pues se iba dando esta sensibilización. Ahora, ¿qué es el interés superior? ¿Qué se considera o qué se entiende por interés superior? Y pues ahí se pide hacer la consulta ahí física de algunos fragmentos del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que ya se decía en el video, pues se
se estableció desde 1989. Y hay que darle clic a cada uno de estos números para ver el desglose. Por ejemplo, esta parte que es lo que concierne a las medidas para que las instituciones públicas o privadas, tribunales y autoridades y órganos legislativos consideren que es una prioridad atender el interés superior del niño. En la siguiente parte, pues que los estados que forman parte de esta convención se comprometan a asegurar esta protección del niño y adolescente de todo lo que tiene que ver con sus derechos y su bienestar. Y en la parte 3, pues que los estados también se aseguren de que haya instituciones, servicios y establecimientos pues encargados de esto, de generar normas, políticas, atender, prevenir, erradicar todo este proceso. Y viene una tercera eh, ampliación de esta parte, en este caso, pues conocer a fondo la Convención de los Derechos del Niño, aunque aquí en el módulo 1 solo resalta el artículo 3º, pues la invitación es que se amplíe el conocimiento de esta convención yendo directamente ahí al mismo. Viene ahora en la parte de los efectos. ¿En qué sentido? Bueno, pues que esta convención es indivisible y sus artículos son interdependientes, es decir, que eh, todo lo que ahí se estableció en la convención, pues tiene como finalidad, por un lado, que cuando se aborden estos artículos en pro de estos derechos, pues que no haya interpretaciones negativas, que todo se vea tal cual es, sin verlo de una manera jerárquica y demás. Pues también que hay una repercusión en el catálogo íntegro de derechos del presente al futuro. Es decir, que mmm, se tome la vigencia de estos artículos en pro de estos derechos con esta dinámica de presente a futuro, que no quede como considerado algo del pasado, sino algo en constante actualidad y vigencia. Y también que hay acciones que recaen debidamente en los diferentes gobiernos o estados y que deben de, pues por haberse firmado, deben de atenderse. Y esta es la conexión con la siguiente pantalla, con el asunto del Estado. O sea, todo Estado que se adhirió a esta convención y a todos estos políticas, programas internacionales para la protección de niñas, niños y adolescentes, debe de atender básicamente por lo menos 3 características para su actuar. Acciones reforzadas, principio pro niño y acciones integrales. ¿Qué significa cada una? Bueno, se le da clic a cada una y sale. En el caso de acciones reforzadas, garantizar búsqueda y estudio de toda y cualquier información relevante. Es decir, que cuando se dé un caso o se tenga duda, pues no se escatime en buscar y en estudiar información para que cada caso se esclarezca y se atienda. Esas serán las acciones reforzadas. El principio pro niño es básicamente pues darle una prioridad a que todo lo que se recabe sobre la situación de un niño, niña o adolescente eh, se atienda de manera integral para que haya elementos probatorios e indiciarios y no quede todo en una mera especulación, en una mera afirmación sin sustento. No se tiene que dar prioridad a toda información que sirva para sustentar un posible caso de violencia, de agresión. Y las acciones integrales es que ante la duda de un posible riesgo para el niño, pues no se quede en la duda, sino que se dé el paso de brindarle la protección más amplia posible. ¿Qué es el derecho de prioridad? Bueno, según el artículo 17 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos.
Ese es el derecho de prioridad, que está garantizado que hay prioridad para no solo el ejercicio, sino el aseguramiento de estos derechos de parte de los menores. Y hay un nivel para esta consideración de el derecho de prioridad. En el caso del número 1, la prioridad es brindar protección y socorro en cualquier circunstancia, no importa la que sea, la prioridad es brindarle protección y socorro. La igualdad, atender antes que a las personas adultas en todos los servicios en igualdad de condiciones, o sea, por sobre, o no por sobre, sino prioritariamente el menor debe ser atendido primero. Y la cuestión de las políticas en estos derechos de prioridad, que al diseñar las políticas públicas, ejecutarlas y demás, pues se debe de darle prioridad a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y viene esta parte, ya casi es la parte del cierre del módulo, que se llama mecanismos de protección. Quizá esta es la parte más técnica o conceptual o teórica de todo el módulo, porque son los mecanismos que se establecen en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El módulo y la plataforma permite que demos clic en cada uno de estos mecanismos, que son los que aparecen en pantalla, y al dar clic en cada uno, pues se va desglosando su información. A la hora de revisar esta información, sí puede ser oportuno tomar nota, porque a la hora de hacer la valoración de lo que aprendimos en el módulo, nos puede servir mucho ya tener las notas, porque a la hora de ir contestando en las 10 preguntas de la valoración salen estos puntos y de pronto la redacción parece similar una de otra y ahí puede haber confusión y en su resultado puede salir, la persona que toma el curso puede salir a la mejor calificada, no como lo esperaba, porque puede ser que por alguna palabra o frase confundamos lo que es cada uno de estos puntos. Por ejemplo, enfoque de derechos, se reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos y titulares de derechos con capacidad de defenderlos y exigirlos, así como de emitir sus opiniones sobre cualquier decisión que afecta a su vida. Y distribución de competencias tiene su propia definición, especialización, profesionalización, sistema de protección. Bueno, a partir del sistema de protección ya entramos a la parte de las instancias que fueron creadas para salvaguardar estos derechos. Por ejemplo, el CIPINA es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, un sistema hecho para concretamente atender el asunto, generar instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, etcétera. Y el CIPINA puede de pronto confundirse a lo mejor un poco con el PROEPINA, que es el Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Este programa, pues es el que contiene las políticas públicas, objetivos, estrategias y líneas de acción para la protección de los derechos. Entonces, el primero es CIPINA, Sistema de Protección Integral. El otro es PROEPINA, Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Luego viene el Sistema Nacional de Información. Ahí no se le denomina con siglas, pero pues tiene información pues, de lo que se va trabajando en este rubro, y esta es otra instancia que aporta a todo este desarrollo de protección. Y la parte quizá más detallada que viene en la parte final del módulo es ¿qué es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes? Vamos a ver en un momento más un mapa de donde aparecen las delegaciones, oficinas de esta instancia legal, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, eh, y que es una unidad administrativa independiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que conocemos como DIF. Veamos a detalle esto y como nada más para cerrar, como les decía, tomen bien dato de enfoque de derechos, distribución de competencias, especialización
y profesionalización, porque ahí puede haber confusión a la hora de hacer la valoración. En el caso del CIPINA, PROEPINA, el Sistema Nacional y el del PPNNA, no hay tanta duda porque no se disparan tanto las siglas. Quizá nada más entre CIPINA y PROEPINA, pues la parte final nos confunda, pero si tomas la nota no va a haber problema. Ahora, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿cuál es el objeto? Pues salvaguardar estos derechos, ¿sí? No es solo una denominación, sino realmente debe de haber la defensa de estos derechos, la protección y garantizar de una manera amplia, en caso de que hayan sido vulnerables, la restitución de estos derechos. ¿Cuáles son las funciones principales de esta Procuraduría? Pues básicamente atender, detectar si se han vulnerado estos derechos, asesoría legal y la intervención o coadyuvancia con el Ministerio Público que atienda el problema de inicio de un caso de violencia contra los niños, niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes. Es una manera especializada y profesional de acompañar a la niñez y a la adolescencia para proteger integralmente sus derechos o restituirlos. Luego viene este programa que se llama Alerta tus sentidos en casa, que se intitula con algunas frases: obsérvalo, háblale, cuéntale, acércate y créele. Y está muy interesante esta parte. Este, pues, programa viene con unas infografías y, bueno, viene desarrollado cada una de estas frases y abajo de cada frase viene en pequeñas eh, iconografías, pues, mm, lo que es los tipos de violencia que se van a ver en otro módulo más adelante, como es la violencia física, verbal, psicológica, sexual, cibernética y el asunto del abandono. Y vienen un número para contactar para las denuncias, un teléfono y pues hay un nombre también de una persona. Pero bueno, cuando le vas dando en cada uno de los números, te van diciendo en este caso, cuéntale que hay secretos que no debe guardar. Esto es para fomentar la comunicación asertiva, ayudar a que ellos y ellas hablen para que en caso de que se sientan en peligro puedan decírnoslo. No lleva el orden que dice el nombre del programa, no sale primero obsérvalo, si te fijas sale primero cuéntale y después vamos a ver que no lleva este orden, aunque así está intitulado, no las acomodaron así las fichas. Mira, en el 2 dice obsérvalo y si te fijas obsérvalo en el nombre, pues será el primero y sale como segundo. Igual eso no altera nada, pero es una cosa curiosa que ahí pasó en el desarrollo del material. En el caso de obsérvalo, pues invitan a que observemos sus dibujos, su lenguaje sexual, que también observemos su comportamiento, su estado de ánimo en el caso de los menores, los niños, niñas y adolescentes, porque todo eso puede ser signo de que está sufriendo violencia. Y el mismo documento, el mismo curso, dice que en módulos más adelante se va a ampliar en esta información. Aquí nada más es como un flash rápido para puntualizar. Este tercero dice, créele. Cuando te cuente que vive una situación incómoda, básico. No lo subestimes, no la subestimes, no la minimices, no la ignores, no lo ignores. Presta atención porque toda señal es un signo importante. Luego viene el háblale, de cómo debe relacionarse con los demás, los límites de la convivencia y que identifique si alguien quiere hacerle daño y que va relacionado con otros, porque no solo basta con que lo identifique, sino es importante que lo comente, que lo diga. Y luego viene acércate, si notas cambios en el sueño. Ahí en concreto dice que si notas cambios en el sueño, porque es un momento del día o de- del momento del día de la vida de una persona donde se dan ciertas manifestaciones que pueden revelar situaciones que se están viviendo en la vida cotidiana.
asegurarse de que se sienta apoyado o apoyada, que hay cariño, comprensión hacia ella y hacia él, y que están protegidas en todo momento. Entonces, está interesante esta parte de este, pues, este como pequeño programa llamado Alerta a tus sentidos en casa. Y aunque está dirigido a los padres, madres de familia y tutores, pues está dirigido también a quienes trabajan con niñas, niños y adolescentes, a quienes les sirve. Luego, cuando se avanza ya, eh, estamos ya en la parte final del módulo, entonces hay una invitación para que si se sabe que algún integrante de la familia o conocido son agresores de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes actúa como representante y no se requiere del consentimiento de padre, madre o tutor para iniciar una denuncia. Viene lo que les decía yo hace unos minutos, el mapa de dónde andan las procuradurías de defensa del menor, las procuradurías de protección para niñas, niños y adolescentes en los municipios. Y básicamente, pues, de los 125 municipios, en 101 hay Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. En 3 hay Procuraduría de la Defensa del Menor y en 21 Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. O sea, hay una vasta, vasta, intervención de estas procuradurías en todo el estado. Hay que saber recurrir. Y pues ahí termina el módulo y esperamos que esto te sirva como un flash. Hay que verlo de manera detenida y después pasar a la valoración. Como te repito, lo mejor es tomar notas porque en la valoración, aunque son pocas preguntas y es de opción múltiple, sí, de pronto hay cierta confusión en ciertos conceptos, datos o términos. Lo mejor es tomar nota para que en la valoración puntees, como decía al principio, por lo menos con 8.